Un momento de reflexión con la voz del pastor. Estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo ordinario y hoy celebra la Iglesia la fiesta de la presentación del Señor. Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor: mirad, yo envío mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Lectura de la carta a los Hebreos. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento,
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo ordinario y en este domingo celebramos la presentación del Señor. Por lo tanto, hoy es un día muy especial en la iglesia porque ensalzamos y enaltecemos toda la labor que realizan las religiosas y religiosos en el mundo. Es el día dedicado a la vida consagrada. Algunos denominan esta fiesta como la fiesta de la Candelaria o la fiesta de las candelas. Algo muy interesante es que las lecturas de hoy corresponden a la fiesta. No hemos proclamado las lecturas propias del domingo en la que profundizamos en todo ese misterio del ministerio público de Jesús y en donde San Lucas nos va mostrando la realidad después que Jesús ha advertido en la sinagoga que todo lo que él ha proclamado leyendo al profeta Isaías se cumple en él. Hoy esta escritura se cumple aquí. Y los oyentes, algunos lo rechazan, otros se resisten a creer y Jesús los confronta diciéndoles que definitivamente nadie es profeta en su propia tierra. Los textos que hoy proclamamos tienen que ver con la fiesta de la presentación del Señor. La profecía de Malaquías, el Salmo 23, el Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria, la lectura de la carta a los Hebreos y este Evangelio de la infancia en el capítulo 2, versículos 22 al 40 del Evangelio de San Lucas. Pues quisiera invitarles a pensar en tres palabras. La primera palabra que me surge es purificación. Cuando María y José suben de nuevo a Jerusalén para presentar al Señor, suben allí de acuerdo con lo que está prescrito con la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Se trata de un momento muy importante, un ritual de purificación de la Santísima Virgen María y por lo tanto de rescate del niño. Pero sucede algo fenomenal y es que el niño no tendría que subir para el rito de la purificación de su madre o para el rescate, podría quedarse en la casa, no tenía que subir al templo. Pero aquí aparece la figura del templo como un referente fundamental. Cuando el niño Dios a los 12 años se extravía en el templo, ahí en el templo está enseñando a los doctores de la ley, está enseñando como un maestro, como un auténtico rabino. Ahora, qué bueno volver a esos inicios después de 40 días, cuando hemos celebrado el acontecimiento de la Navidad. María y José van al templo de Jerusalén para ofrecer al niño Dios, para presentar al niño Dios. Y en esa presentación viene todo el rito de purificación de la Santísima Virgen María. Y se trata de una purificación ritual, no de una purificación de tipo moral en el caso de la Virgen, porque la Virgen ha sido concebida sin pecado original, por eso la jaculatoria, o María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y fíjense que María presenta un par de tórtolas o 2 pichones, que era la presentación por parte de los más pobres, porque no tenían quizás la posibilidad de sacrificar a un cordero. Entonces llevaban 2 tórtolas o 2 pichones. Y desde aquí entendemos que esa purificación implica un renacer para Dios. Ese renacer para Dios nos tiene que ayudar a descubrir la necesidad de vivir en la humildad y la auténtica pobreza. Podríamos preguntarnos, ¿y cómo estamos viviendo
ese camino de purificación en nuestra vida. Más aún, ¿de qué tenemos que purificarnos? Porque el ser humano tiene que purificarse. A mí me encanta esta idea de subir al templo para la presentación y la purificación. Y esta es una fiesta antiquísima, data del siglo IV después de Cristo, pero con el paso del tiempo se incorporaron las velas, la bendición de las velas. Hoy en muchos templos hacemos la bendición de las velas y caminamos en procesión, recordando esa subida al templo de Jerusalén y la importancia de entender que Cristo es la luz que no tiene ocaso. Como dice el anciano Simeón, es la luz que viene a alumbrar a las naciones y es la gloria del pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesucristo es la luz y nos llama también a hacer luz, a iluminar nuestra vida y la vida de nuestros hermanos. Creo yo que hoy tenemos que purificarnos de nuestros egoísmos y tenemos que purificarnos de nuestra soberbia, porque la soberbia y el egoísmo nos están arrinconando, pero además nos están alejando del amor de Dios. Y al alejarnos del amor de Dios viene la oscuridad para nuestra vida. Y de esa manera, ¿cómo podemos iluminar a otros? Ni siquiera podemos iluminar nuestra existencia. Queridos hermanos, ¿de qué tenemos que purificarnos? La segunda palabra que quiero destacar, ofrecimiento. Con una pregunta de fondo. Yo quiero hacer el ejercicio de acercarme a Jesús. ¿Qué le quiero ofrecer a Él? ¿Qué le quiero ofrecer pensando en mi vida, pensando en mi vocación, reconociendo que el Señor me ha llamado a vivir una vocación maravillosa? Hemos sido llamados a vivir el amor y a compartir ese amor en comunidad. Por eso la experiencia comunitaria es fundamental. Fíjense lo que dice el texto. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era un hombre justo y piadoso, y también estaba allí una profetisa, la profetisa Ana. Se habla de unas 7 mujeres que eran profetisas, entre ellas está Sara, está Ana, la madre de Samuel, está Esther, mujeres que vivían ese profetismo en su vida, que habían decidido vivir esa experiencia del amor de Dios en un seguimiento muy de cerca a esa llamada de Dios. Eran profetisas. Vivía allí el anciano Simeón, el Espíritu Santo moraba en él y dice que había recibido el oráculo de que no moriría sin antes ver al Salvador. Y por eso cuando Simeón recibe en sus brazos al niño Dios, puede proclamar: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esto también nos ayuda a entender que quizás Simeón hacía parte de la casta sacerdotal. Por lo tanto, Simeón está ahí en el templo, ya es un anciano, pero ahora recibe al niño Dios en sus brazos, lo acoge en su corazón. ¿Y qué hace Simeón? Ofrenda su vida. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Me pongo en tus manos. Creo que la vida consagrada es una vida de ofrecimiento permanente. Cuando hablamos de los religiosos y las religiosas en el mundo, considero que la vida consagrada es un tesoro espiritual para la Iglesia. Las religiosas y los religiosos dan su vida. Y a imagen de Simeón, a imagen de la profetisa Ana, estos hombres y mujeres han abierto su corazón para recibir a Jesús y han ofrecido sus vidas. A lo largo de la historia, las comunidades religiosas y todo el camino de la vida consagrada, desde las vírgenes en sus orígenes consagradas al Señor, pasando por infinidad de comunidades religiosas hasta llegar a las religiosas contemplativas que viven en un convento permanentemente adorando y alabando al Señor. Toda esa vida se convierte en una vida de alabanza y de acción de gracias. Eso es la vida consagrada. Y cuando hablamos de la presentación del Señor y en este momento del ofrecimiento de la vida y pensamos en la vida de los religiosos y religiosas, decimos, es que son hombres y mujeres que han entendido la llamada del Señor, se han dedicado
a entregar su vida desde un carisma propio, un carisma inspirados por la vida y el testimonio de un fundador, de una fundadora, de un reformador. El Papa Francisco nos regaló una exhortación posinodal llamada Alegrados, que habla de la vida consagrada, en donde se nos habla de la ternura de esa vida consagrada, se nos habla de la cercanía de Dios y de la importancia de acercarnos a ese Dios amor y de vivir nuestra vida consagrada con alegría. No se puede concebir la vida de un religioso o de una religiosa como la vida de un sacerdote en medio de la tristeza y la amargura. Tenemos que ser hombres y mujeres que se convierten en profecía de esperanza y que viven con alegría la vida de entrega, la vida de donación a imagen de Cristo en la cruz. Aquí entendemos también algo interesante en el momento del ofrecimiento, y es que María participa de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando el anciano Simeón le dice a María, y a ti una espada traspasará el alma, está haciendo referencia al dolor de María, a la participación de María en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. María se convierte en intercesora. Por eso que estamos dispuestos a ofrecerle al Señor. Quizás cuando vamos a la Eucaristía, cuando celebramos los sacramentos, le pedimos al Señor, quizás lo alabamos, lo bendecimos, le damos gracias, pero ¿y qué le hemos ofrecido? En la Navidad le pedimos al Señor. ¿Y qué le ofrecemos al Señor? Hay que ofrendarle nuestra vida. Hay que ofrecerle lo que somos y lo que tenemos. Y luego la tercera palabra, consagración. Después de purificar nuestra vida, después de vivir esa experiencia de ofrecimiento al Señor de lo que somos y tenemos, qué lindo poder consagrarnos a Él. Y la palabra consagrar significa separar. Hemos sido llamados por el Señor, la iniciativa ha sido suya, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de amor y nuestra consagración exige que nos convirtamos en peregrinos de esperanza. Por eso la vida consagrada hay que vivirla desde la esperanza, como peregrinos y peregrinas de la misericordia, de la reconciliación, del perdón y de la esperanza. La esperanza es Cristo que no nos defrauda. Allí al final aparece la profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, una mujer también anciana que de jovencita había vivido 7 años casada y luego vivió hasta los 84 años viuda. No se apartaba del templo. Su vida también era una ofrenda de amor. Servía a Dios con ayuno y con oraciones. Y luego también había oído hablar de ese Dios amor. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Al final, el texto dice, el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Podríamos preguntarnos, ¿entiendo lo que significa la consagración a Dios? Entiendo mi consagración como bautizado, porque en el sacramento del bautismo el Señor me ha rescatado, me ha liberado. Y desde el sacramento del bautismo también yo tengo que entender mi compromiso como cristiano. Estoy llamado a ser testigo del amor de Dios. ¿Estoy dando testimonio de ese amor divino? ¿Estoy viviendo la vida consagrada como debo vivirla después de bautizado, cuando ya fui creciendo y experimenté la llamada de amor de Dios y un día ingresé a una comunidad religiosa o ingresé al seminario mayor? ¿He vivido esa fidelidad profundamente, que significa seguir al Señor y reproducir en mi vida los mismos sentimientos de Jesús? ¿De qué manera estoy viviendo? También como el profeta Simeón, también como la profetisa Ana, yo podría experimentar ese amor de Dios y contemplar la luz y sentir que Cristo, que es la luz del mundo, viene con todo su esplendor para iluminar mi vida y darle sentido a mi existencia. Ahora, yo les propongo que, pensando en esas 3 palabras, purificación, ofrecimiento y consagración, pensemos ahora en estos textos aplicados a nuestra vida. 2 lecciones. La primera lección:
hay que darle gracias a Dios y valorar la vida consagrada. ¿Conoces religiosas? ¿Conoces religiosos? Dale gracias a Dios por su vida y vocación. Y en nuestras casas, ¿cuántos de nuestros jóvenes quisieran acercarse al Señor y dar una respuesta de amor? Y a veces tienen temores y miedos infundados. Pues hay que sembrar en sus corazones la esperanza que viene de Dios. Y la segunda lección: el Señor se acerca a nuestra vida. Tenemos que aprender a ofrecerle nuestra existencia, lo que somos y lo que tenemos. Las cosas buenas hay que cuidarlas, hay que conservarlas. Las cosas buenas hay que ofrecerlas siempre a Dios. Las cosas malas, las que nos estorban, hay que quitarlas de nuestra vida, porque desfiguran nuestra vida cristiana y adormecen en nosotros la esperanza. Así que convirtámonos en profetas y peregrinos de esperanza. Que el Señor les bendiga y les guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.